Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Legalmente Hablando de Total Abogados. Y en esta oportunidad tenemos la gran suerte de contar con Viviana, que es nuestra abogada especialista en materia de familia y en particularmente de pensión de alimentos. ¿Cómo estás, Vivi? Muy bien, muchas gracias, Nico. Muchas gracias por recibirme hoy día y vamos a conversar de estos temas. Pues cuéntame. Sí, de todas maneras, vamos a partir hablando respecto a la primera solicitud de pensión de alimentos. La pensión de alimentos efectivamente es la obligación legal más importante porque en general tiene que ver con el cuidado y la manutención de los hijos. Y es una responsabilidad que obviamente le toca a los padres asumir. Específicamente en Chile está regulado que cuando el padre o la madre que tiene el cuidado personal, el otro progenitor obviamente tiene que pagar un monto de pensión de alimentos para obviamente soportar y ayudar a mantener las necesidades como económicas de los hijos, ¿cierto, Exactamente, Vivi? tal y como tú dijiste, se supone que ambos padres aportan a la capacidad de los niños, a todas las necesidades que ellos tengan. En la medida que uno de los hijos vive con el padre o con la madre, ese padre ya se está haciendo cargo de parte de sus necesidades y lo que se pide por concepto de pensión de alimentos es para poder soportar el otro porcentaje que puede hacer Perfecto, falta. perfecto. Ahora, para las personas que por primera vez van a regular la pensión de alimentos, ¿por qué nosotros siempre insistimos en que es tan importante hacerlo formalmente, regularlo y evitar esta pensión de alimentos que muchas veces se fija de palabra? Mira, seamos súper honestos y realistas con cómo son las cosas. Las palabras se las lleva el viento, entonces es extremadamente simple que una Sí, es persona muy llegue a un cierto. acuerdo con otro y cuando llegan a este acuerdo después se desdigan, se olviden, pase cualquier cosa o termine este acuerdo y no logren en el fondo mantenerlo y con el tiempo eso puede perjudicar a los hijos porque en la medida que no está regulado no es exigible a través de ningún tipo de institución. Entonces la idea es siempre regularla, sea por una mediación o a través de un juicio de alimentos, una transacción, un avenimiento. Existen muchas formas de regularlo, pero lo ideal es que siempre esté establecido por escrito, porque es la única herramienta legal que uno tiene para efectos de poder hacer efectivo el cobro. Así es, o sea, la pensión de alimentos que no se regula formalmente es solamente una obligación moral, no es una obligación legal. Hoy día yo creo que nuestro país ha avanzado mucho en consagrar la pensión de alimentos como un derecho demasiado importante para el Sí. bienestar de los niños, niñas y adolescentes, incluso ya para personas también que ya son mayores de edad, y precisamente ha establecido un montón de mecanismos para el cumplimiento que lo hemos ido conversando en estas sesiones acá también, Vivi. Entonces, Súper. ahí obviamente que lo que tú dices cobra mucho sentido porque efectivamente si es que no está regulado no es exigible a la luz obviamente de los tribunales y de las entidades Exacto. que... Y ha pasado tantas veces que, pucha, muchas personas han llegado a comentarme, oye, ¿sabes qué? Yo regulé una pensión por tribunales y después nos pusimos de acuerdo sobre otro tema, pero nunca lo regulamos. Entonces, Claro, claro, ¿cómo puedo yo exigirle al tribunal si ustedes nunca dejaron esto establecido? La idea es que siempre estos acuerdos queden escriturados de manera tal que en el fondo uno le pueda decir al tribunal, oiga, las partes llegaron a este acuerdo, sí. la idea es que se pueda cobrar, sobre todo considerando que eventualmente tiene que correr el reajuste, tienen que correr, qué sé yo, los intereses que se puedan haber Sí, devengado o incluso las propias deudas que puede generarse por el no pago. de todas Entonces maneras. es súper, súper importante que siempre esté establecido de manera escrita, idealmente por mediación o por juicio o por transacción, como estimen, pero lo importante es que siempre sea por escrito. Perfecto. Vivi, ahora, una persona que por primera vez quiere regular esta materia, que quiere regular una pensión de alimentos, ¿qué recomendaciones entregas tú antes, obviamente, de hacerlo? Porque sabemos que existe una instancia previa a un juicio, que siempre va a ser la mediación, pero ¿qué es lo primero que la persona tiene que empezar como a averiguar y hacer antes de formalizar una pensión de alimentos para sus hijos? Esencialmente tienes que saber primero dónde está la persona a quien le vas a exigir la pensión de alimentos, Perfecto. tener algún número de teléfono o algún correo electrónico donde poder notificarlo para citar a esta mediación. Porque si tú no tienes esos datos, la mediación no se va a poder hacer porque no hay forma de comunicarle a la contraria que se está pidiendo esta posibilidad de acuerdo. La mediación siempre es súper importante. De hecho, es tanto así que cuando uno va a presentar una demanda de alimentos, se pide la mediación. No es que sea obligatorio llegar a un acuerdo, sino que el trámite esencial es que se haya hecho una mediación, lleguen o no a Claro, acuerdo.
Y con Claro. el acta de mediación frustrada, sea que no se hayan querido presentar o hayan tenido alguna medida cautelar vigente o incluso que no hubieran llegado a acuerdo en ninguna instancia, siempre hay que contar con esta acta de mediación frustrada para poder solicitar los alimentos eventualmente. Perfecto, ahí está súper claro que efectivamente está esta etapa de mediación, que es muy importante cumplirla. Como dice la Vivi, no es necesario que se tenga que llegar a un acuerdo, no hay una obligatoriedad. No hay una obligatoriedad de acuerdo en el fondo de efectivamente lograr ponerse en un punto intermedio ambos y lograr sacar un monto de pensión de alimento, y tampoco es una obligación que ambos se presenten, eso también es importante. Exacto, exacto. Porque pasa mucho, hay personas que quieren hacer la mediación e incluso que están dispuestos a tratar de llegar a un acuerdo, pero las mediaciones se frustran, por ejemplo, por existir medidas cautelares vigentes entre las Sí, partes. Entonces, como casos de existe violencia esta... intrafamiliar. Exacto, porque puede ser un caso de violencia intrafamiliar o puede haber alguna medida cautelar producto de una violencia, perdón, de una causa de medida de protección, pueden haber Sí, una serie de factores. Entonces, cuando existen estas medidas cautelares, las partes no pueden acercarse, por lo tanto no pueden ir al centro de mediación. Así las cosas, se da el acta frustrada y se demanda. Y a lo largo de todo el proceso de la causa de alimentos, sí, las partes siempre se pueden poner de acuerdo, que es lo perfecto. ideal. Ahí está como súper claro ese punto. Y ahora si vamos a presentar una demanda de alimentos, igual creo que es súper importante que antes de ir a una mediación o antes incluso ya de presentar una demanda con un abogado, la persona que va a solicitar alimentos, ya sea porque tiene efectivamente el cuidado personal de los hijos o porque ya es el hijo que ya es mayor de edad, Ujú. eh, tenga igual un monto súper justificado y claro en la cabeza, porque efectivamente es la base, obviamente, de su solicitud ante Ante el el juez. tribunal, por supuesto. Claro, O sea, obviamente, cuando uno va a pedir alimentos, tiene que tener una suerte de desglose de los gastos generales que uno tiene. Por ejemplo, el tema de alimentación, el típico del sí, supermercado, qué sé yo, útiles de sí. aseo, ese tipo de Servicios cosas, básicos. servicios básicos de la casa, el arriendo o el Mm, dividendo, etcétera. Una serie de gastos, gastos médicos, vestuario, transporte, todos los gastos que envuelven a una persona, y claro, eso se hace una suerte de desglose para informarle al tribunal, oye, yo gasto tanto en este tipo de ítems, por lo tanto necesito que mi padre, que no vive conmigo, me aporte en esta proporción. Y perfecto. de ese modo se van solicitando a tribunales las pensiones de alimentos. Obviamente, uno siempre pide más alimentos que lo que uno va a realmente recibir, porque los tribunales no te dan exactamente todo lo que tú pediste, porque Mm, pueden incurrir en una causal que se llama ultrapetitas, que en el fondo es dar mucho más que lo que se pidió. sí, Entonces, para evitar eso, los jueces fijan un poquito menos que lo que uno pidió o se busca la posibilidad de llegar a un acuerdo, siempre justificando los gastos que tú estás alegando. O sea, yo no puedo decir, es que necesito que me pague un viaje al extranjero porque me quiero ir de vacaciones, porque son gastos eventuales. claro, Pero distinto es la situación en que yo me tengo que ir de viaje a vivir a otro país y necesito que mi padre me aporte para un obvio. tema de estudios, etcétera. Entonces, siempre es una situación que tiene que ser súper justificada. Perfecto. Entonces ahí estamos obviamente en ese escenario, no de la mediación, porque la mediación efectivamente hay un acuerdo, sino una demanda que se presenta, se presenta ante un juez, se presenta con toda esta justificación de gastos que tú Claro. señalas, Vivi, y que efectivamente una vez que se presenta, el juez, ¿qué va a hacer con la demanda? Porque entendemos que muchas veces las personas dicen, pucha, esperar todo un proceso judicial tan largo para que al final me vaya a juicio y ahí recién recibir pensión de alimentos, pero existe una figura que yo quiero que tú también nos las puedas mencionar, que Claro. tiene que ver con estos alimentos provisorios. Sí, efectivamente, cuando uno entabla la demanda, le solicita al juez que se fije un monto de alimentos provisorios, porque obviamente el hijo sigue, o el hijo o hija, o incluso el cónyuge que esté Mm, solicitando alimentos, sigue teniendo necesidades que tienen que ser cubiertas. claro, Entonces, legalmente el juez tiene la obligación de fijar alimentos provisorios, que es una suma que va a regir durante el juicio, no al final, sino que es mientras dure la secuela del juicio. Una vez terminado el juicio, el juez determinará si establece el mismo monto o más, o etcétera, porque siempre depende de las necesidades del alimentario perfecto, y la capacidad económica del demandado, digamos. perfecto. Y para cerrar, Vivi, efectivamente hoy día todas las pensiones de alimentos se están fijando en UTM. Ahí Así cuéntanos un es. poquitito por qué es esa razón y cuál es el efecto. Exacto. A partir de la ley 21.389, que genera el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, se establece forzosamente que todas las pensiones de alimentos hoy tienen que ser reguladas en UTM. ¿Por qué esto tiene un especial sentido? Porque antes se fijaban exclusivamente en atención al sueldo mínimo y cuando Claro, este variara.
entonces los reajustes se daban muy a lo lejos, muy Sí, difícil. Entonces súper. era súper complicado que en el fondo operara el reajuste. Y obviamente no se ajustaba a las necesidades económicas de los alimentarios. Sí. Así las cosas, la ley establece hoy día que esto sea en UTM porque la UTM varía mes a mes. Por lo tanto, permite ajustarse un poco más a las necesidades de los alimentarios y obviamente generar un recurso que Sí. le permita subsistir adecuadamente también al alimentario. Lo mismo opera cuando la pensión de alimentos ya está regulada y corresponde hacer la cobranza, porque ese monto es el que se va calculando mes a mes para que tú puedas determinar cuánto es lo que hay que pagar de pensión de alimentos. Perfecto, súper claro. Ahí efectivamente las personas que pagan alimentos es demasiado importante que se metan mes a mes a la página oficial del Servicio de Impuesto Interno, busquen en cuánto está la unidad tributaria mensual y hagan la conversión pertinente para poder hacer el depósito de manera actualizada, ya que de lo contrario van a incurrir en deudas de alimentos y con todas las consecuencias que hemos hablado hasta el cansancio respecto a lo complejo que resulta este tema. Sí, es Así que extremadamente importante muy que complejo. siempre se aplique el tema del reajuste porque hay muchas personas que caen en deuda sin saber por qué no reajustan la pensión de alimentos. Tiene que ver Totalmente. exclusivamente con eso. Totalmente. Así que Vivi, te agradezco demasiado tu tiempo y tu conocimiento y muchas gracias a todos por escucharnos hoy día. No, muchas gracias a ti. Que tengan todos una linda tarde.